¿Por qué no tenés los resultados que querés a pesar de hacer de todo, sacrificarte y trabajar duro para conseguirlo? Bueno, si te pasó esto, quédate hasta el final del video porque hoy te voy a estar contando los principales aprendizajes que me dejó a mí mi proceso con el coaching fitness, con mi negocio de coaching fitness, y qué fue lo que fui aprendiendo sobre el por qué las personas no tienen resultados a pesar de esforzarse, a pesar de hacerlo todo por lograrlo. Antes que nada te cuento que a mí también me pasaba lo mismo y por eso entiendo a la perfección este tema. No es algo que te pase a vos solamente, sino que nos pasa absolutamente a todas las personas en diferentes áreas de la vida. Y es en lo que vamos a enfocar hoy la charla. Porque cuando yo empecé también con mi negocio de coaching fitness, como dije, cuando creé el programa Trasciéndete, más allá de tener diferentes momentos de picos de rendimiento, picos de ventas, picos de muchos clientes, de que me iba muy bien, también tuve, por otro lado, momentos feos, momentos en los que no me iba bien, o en los que básicamente mis expectativas eran más altas que los resultados que tenía. Y como el proceso que fui viviendo literalmente por 1 año y medio, ya prácticamente, con esto estoy desde finales del 2023, cómo ese proceso me fue enseñando el porqué de que no tenemos los resultados que queremos y cómo hay que hacer básicamente para ir cambiando y de alguna manera obtener esos resultados. Seguramente te puedes preguntar por qué yo salgo con este tema de mi negocio, pero para que entiendas, el proceso en realidad es igual y es lo mismo en todas las áreas de tu vida. El proceso de crecimiento, de aprendizaje, es lo mismo. No es que para el fitness, para por ejemplo perder peso o ganar músculo, es diferente el proceso que para generar más dinero, más ventas o para que te vaya bien con tus relaciones, con tus parejas, etc. Es exactamente lo mismo. Lo que te impulsa en primera instancia para mejorar un área de tu vida es que en tu realidad, en tu presente, en tu situación actual, estás viendo que hay un área que no está del todo bien, o está mal, o no está como vos querés, o simplemente no estás conforme. A través de darte cuenta que esa área no está bien o no está como vos querés, empezás a notar que hay una falta, es decir, empezás a ver que a vos te falta eso por mejorar. Eso le pasa a todas las personas en todas las áreas. Como dije, puede ser, por ejemplo, que te pase que sentís que tenés sobrepeso, por ejemplo, y te das cuenta que te veas al espejo, puede ser una situación detonante, no te gustó lo que viste, te frustraste, o bien te dijeron algún comentario, o ves que el sobrepeso te está afectando la salud. O sea, ves una gota que rebalsó el vaso. Cuando ves esa gota que rebalsó el vaso, te das cuenta que necesitas una solución a ese problema en particular en esa área. Eso mismo le pasa a todas las personas en diferentes áreas de su vida. Como dije, a uno le puede pasar con el físico, a otro le puede pasar con el dinero, con su trabajo, con sus relaciones. Pero en definitiva, hay un punto donde algo te baja la venda de los ojos y te hace dar cuenta que, ok, necesito mejorar, necesito cambiar esta área de mi vida. Como mencioné al principio, a mí también me pasó. A mí también me pasó con mi trabajo, básicamente, con mi negocio. No es que a mí me iba mal, al contrario. Yo trabajaba como personal trainer en su momento cuando empecé poco a poco a mudarme al coaching online, al coaching fitness online. Pero al inicio, cuando empecé a crear mi oferta, cuando empecé a trabajar con mis primeros clientes, como que estaba muy hypeado, muy motivado. Y digamos que inicialmente lo que me movía era esa necesidad de resultados, esa necesidad, esa falta de alguna manera, no de que no tenía resultado antes, como dije, sino que no estaba como yo quería en esa área de mi vida, en este caso con mi trabajo, con mi negocio, con el dinero, digamos, también. No era la vida que yo quería tener, no por falta, como digo, sino porque había como carencia de propósito, ¿no? Como que estaba muy en piloto automático, ya empezaba a perderle el sentido a lo que hacía, que como dije en ese momento, solamente estaba entrenando personas como personal trainer en el gimnasio, y sentía que en ese sector estaba muy limitado, ¿no? Con las ideas que yo tenía, con las ganas de crecer que yo tenía. Entonces inicialmente lo que te mueve es
lo que te prende ese fuego interno es la carencia, básicamente, la necesidad de resultados, la necesidad de un cambio, la necesidad de salir de una situación que sea buena o mala, no te gusta, te incomoda, ahí está dependiendo el estándar de cada uno, la expectativa de cada uno, pero de alguna manera no estás a gusto con tu situación en una área. Eso te lleva a querer el cambio, ¿no? De repente, como dije, te ves una situación que te muestra que tenés un problema. ¿Cuándo empezás a cambiar? Cuando te diste cuenta que tenés un problema. Porque mientras tanto, por ahí lo ignorás, por ahí lo postergás, no te das cuenta que es tan grave, o te mentías vos mismo, decís, no, esto no es tan grave, puedo hacerlo mañana, puedo hacerlo dentro de 6 meses, 1 año, 3 meses. Y de repente te das cuenta, no, pará, acá necesito, no puedo seguir viviendo así. Esa es la frase que yo de alguna manera usé conmigo, ¿no? O sea, con la forma de trabajar y de vivir que tenía en ese momento, no estaba haciendo, no me alcanzaba. ¿A qué voy con esto? Para que comprendas cómo es la relación, en este caso, con tu objetivo, que puede ser perder peso, o que incluso sin limitarnos, ¿no? Porque este video no lo quiero hacer limitándome a nada, ni haciéndolo encajar en nada, sino que te puede pasar en cualquier objetivo que tengas, como dije, ya sea mejorar con las finanzas, con tu negocio, o incluso en las relaciones también. Y si tu objetivo, por ejemplo, es más relacionado al físico, también es lo mismo. Como dije, el aprendizaje y el proceso es igual. Lo que cambia es el área en la cual te pasa. Entonces, para que lo entiendas, y vamos bien a lo puntual ya. En este caso, cuando vos te das cuenta que hay un área en tu vida que requiere un cambio, es porque viste algo que ya no va para más, que ya no te gusta, que ya decís, no tolero vivir más así. ¿Eso qué genera? Como dije, genera una necesidad de salir de ahí, genera la separación, genera una polarización entre vos, entre tu realidad actual y lo que deseás. O sea, lo que no tenés todavía, lo que querés lograr. Automáticamente, el hecho de separarte de eso, porque te ves lejana, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo de perder peso. Si tu objetivo es perder peso porque te ves que tenés un sobrepeso y ya no te gustás, ok. Cuando empezás a notar que vos no estás como querés, empezás a crear una separación entre vos y la meta. Lo cual, ¿qué es lo que genera? Genera, en primer lugar, falta, genera como que estoy acá y quiero esto, por lo tanto me falta eso. Esa falta genera deseo, porque como no me siento completo, no me siento completa, me falta algo, deseo eso que me falta. Y eso genera, ese deseo de conseguir eso que te falta, genera la necesidad, lo necesito. ¿Por qué? Porque empezás a validarte con eso. Empezás a darte cuenta que si no tenés eso que te falta, no valés, de alguna manera. Obviamente, obviamente que esto es inconsciente, ¿eh? No es que uno va por la vida diciendo, estoy actuando desde la necesidad, desde la carencia o desde el miedo. No, o sea, de repente es normal y hasta inevitable que uno, al inicio de querer un cambio en su vida, en el área que sea, actúe desde esa carencia. Porque uno, el primer, bueno, perdón que se me está moviendo la mesa, no me apoyo más. El primer deseo de cambio viene porque no te sentís que estás bien en esa área, ¿no? Te sentís con carencia de ese resultado que querés lograr. Entonces es inevitable sentir que el impulso inicial por lograrlo sea la falta, la carencia de resultados o de básicamente de tener la vida como vos querés en esa área. ¿Cuál es el problema acá? Porque si decimos que es inevitable, podríamos decir que está bien entonces. O sea, el problema es que es una parte inevitable del proceso, pero que es inevitable también trascenderla, superarla, para empezar a realmente lograr lo que uno quiere. Ahora, ¿por qué? Vamos a ver por qué no tener resultados cuando accionás desde este lado. Eso es importante entenderlo. A lo primero, o sea, no es que no tengas resultados. Cuando vos empezás a accionar desde la carencia, desde la falta y la necesidad de resultados, la energía interna que te mueve en realidad es el miedo. ¿Y por qué el miedo? Es el miedo básicamente a no estar más en ese lugar donde estás, en esa situación en la que estás,
Y también el miedo a, por ejemplo, a no lograrlo, a no obtener esos resultados, a seguir estando en ese área de tu vida disconforme, sin los resultados o sin los objetivos cumplidos que querés lograr. Entonces, ¿qué pasa cuando empezás a actuar desde el miedo? En primer lugar, actuás desde el miedo porque te percibís separada de eso que querés lograr. Cuando actúas desde el miedo, la energía que te mueve, en lugar de atraer eso que querés, ese objetivo, ese resultado a tu vida, lo único que haces es alejarlo. Porque creas esa distancia, creas esa separación. Y ya sea que creas en Dios, en el universo, en el nombre que le quieras poner, cuando vos estás impulsada por esa energía del miedo, lo único que atrae a tu vida es más miedo, es más de eso. Si vos sentís internamente, por ejemplo, tu diálogo interno es tengo miedo de no bajar de peso, o tengo miedo de engordar, de subir de peso, de no lograr mi objetivo, lo que vas a traer, lo que estás vibrando y la energía que estás transmitiendo es eso, es ese miedo a eso. Entonces, ¿qué pasa en tu vida? Más de eso. Por lo tanto, menos resultados. Por lo tanto, cada vez más lejos, más sacrificados los resultados, más costosos los resultados, menos naturales los resultados. Te cuesta cada vez más. Como dije, no es que actuando desde el miedo, desde esa carencia, no tenga resultados. Podés tener inicialmente, como me ha pasado a mí también, como lo dije, inicialmente tener resultados y decir, bueno, estoy en el camino correcto, porque estoy teniendo los resultados que quiero. El problema, ¿sabes cuándo empieza? Empieza cuando te das cuenta que esos resultados no son no son nada más que, no son más que resultados momentáneos por un periodo de tiempo y superficiales. Es decir, cuando estás actuando de esa carencia y de ese miedo, los resultados que tenés suelen depender de tu fuerza de voluntad, suelen depender de ese control excesivo, rígido, ese miedo que te lleva a controlar, porque como te sentís falto de, cuando estás falto de, ¿qué querés hacer? Retener eso, porque reteniéndolo te asegurás de que lo tenés. Pero ese tener ese resultado está dependiendo de que vos lo controles, de que vos pongas toda esa energía totalmente desgastante en la rigidez de sostener eso. Entonces, ¿qué pasa con tu resultado? Está 100% dependiendo de que vos tengas ese control rígido sobre esa situación. Donde te relajás, donde pasó, que seguramente te puedes sentir identificada con esto, donde pasó una situación en tu vida que te descolocó emocionalmente, o te cambiaste, te mudaste, o te cambiaste de trabajo, o te fuiste a un viaje, lo que sea, todo ese resultado que estabas teniendo empieza a caerse. ¿Por qué? Porque dependía solamente de tu fuerza de voluntad y de cómo lo estabas controlando, pero donde lo soltaste, empezaste a caer. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Que no hay que soltar el control y que no hay que soltar nada? No, al contrario. Significa que eso te muestra, o sea, es un aprendizaje, como dije hoy, inevitable. Te muestra que lo que estabas haciendo hasta el momento no era nada más y nada menos que un resultado ficticio de alguna manera. O sea, que dependía de que lo estés sosteniendo. Cuando lo soltaste se fue. Entonces, ese resultado, de alguna manera, te muestra que el cambio que hay que hacer no depende, o sea, el cambio para obtener ese resultado, no depende solamente de cuánto lo sostenés, cuánto lo mantenés desde, digamos, esa rigidez, ese control y ese miedo. Porque como dijimos, eso es insostenible. En primer lugar, no lo podés mantener así toda la vida, porque como dijimos, pueden haber situaciones internas o externas que en tu vida cambien y automáticamente eso se modifique. Lo que hace que vos sostengas a largo plazo y que ese resultado, en lugar de depender de tu persecución, fíjense esto lo hablo a veces con mis alumnas también. Seguramente si estás viendo este video, en tu vida habrás visto alguna vez los dibujitos animados estos de el coyote y el correcaminos. Si te pones a pensar, el coyote siempre corría al correcaminos y no lo alcanzaba nunca, jamás lo alcanzaba. Así funciona la vida igual, literalmente. Cuando vos más perseguís ese resultado, ese objetivo, ya sea perder peso, ganar más dinero, tener la pareja que querés, la relación que querés, etc. Cuando vos estás, digamos, persiguiendo ese resultado desde el miedo a perderlo, desde el miedo de no tenerlo y seguir igual, ese resultado se aleja como el correcamino del coyote. Cada vez más, porque lo que está transmitiendo es eso. Ahora, ¿cómo uno cambia? Por eso dije que esta parte del proceso es inevitable. Es inevitable porque pasar por eso
inevitablemente pasar por eso te enseña que así no es, digamos. Que eso no basta para obtener un resultado. No depende de que vos estés persiguiendo ese resultado. Sino que para conseguir el resultado, ese resultado tiene que venir como consecuencia, no de tu control, sino de tu atracción. Y cuando vos atraes ese resultado, cuando en realidad cambiás por dentro y ese resultado empieza a llegar por consecuencia de quién sos, no de lo que haces. ¿Se entiende? Vamos a ponerlo en términos más claros. Cuando vos empezaste, como dijimos en este ejemplo de la pérdida de peso, ¿no? Empezaste momentáneamente o inicialmente por querer salir de la situación en la que te encontrabas. A lo primero te pasó que estabas actuando desde el miedo, desde la carencia. Empezaste a obtener los primeros resultados, empezaste a bajar de peso, pero esa bajada de peso dependía 100% de que vos hagas la dieta perfecta, de que entrenes sin faltar un día, de que hagas todo al pie de la letra. Pero vos venías de un entorno quizá de no estar acostumbrada a eso, entonces como que pasaste de un extremo a otro. Pasás del extremo de la flexibilidad, o sea, de no tener resultados, de no hacer lo necesario para estar como vos querés, al extremo del control, de la rigidez, al extremo de perseguir. Cuando uno actúa de ahí, desde ese lado, es porque por dentro no se siente con ese resultado, no te sentís esa persona, no te sentís esa persona saludable, con un buen físico o con el resultado que vos estés buscando, ¿no? Entonces, como no te sentís así, perseguís eso que querés, porque no lo tenés. O sea, tu mente cree que no lo tiene. O sea, inconscientemente sentís, yo no soy así, no lo tengo a eso que quiero. Entonces lo persigo. ¿Qué pasa? Cuando lo empezás a perseguir y pasa el tiempo, como dijimos, empiezan a pasar situaciones en tu vida, inevitablemente, externas, internas, que te llevan a no poder sostenerlo. O sea, de repente no lo podés sostener. De repente ya, si dependía de tu fuerza de voluntad mantener esa bajada de peso, te cambiaste de trabajo, viajaste, te peleaste con tu pareja, algo pasó que te llevó a descontrolar ese control, a perder el control, y ahí perdiste el resultado. Ahí te das cuenta que tu resultado no puede depender, literalmente, no puede depender de que lo estés persiguiendo, que lo estés controlando. Entonces ahí es cuando el proceso mismo te empieza a enseñar, ok, ¿quiero resultado en esta área de mi vida? Eso no cambió, evidentemente sí, querés resultado en esa área de tu vida. Lo que tiene que cambiar es el combustible interno que te mueve a hacer las acciones necesarias para lograr ese resultado. No es que entrenar, comer bien, descansar o lo que sea que hagas en el área en la que quieras mejorar esté mal. Eso no está mal, está perfecto. Lo que está, digamos, ni siquiera mal, vamos a cambiarle el término, no está mal. Lo que hay que cambiar, lo que hay que modificar es el motor interno, el combustible que te mueve a hacer esas acciones. ¿Por qué? Porque cuando te mueve el miedo, como dijimos, cuando te mueve la carencia, la necesidad, el resultado es momentáneo, bajaste de peso durante un mes, por ejemplo, o un par de semanas, y superficial, solamente cambió el exterior, pero después te das cuenta que se me cayó todo, de repente perdí lo que había logrado. Como dijimos, eso que te enseña a que lo que hay que cambiar básicamente es ese impulso interno, ese propósito interno que te lleva a actuar de otro lado. Cuando empezás a obtener resultados, los resultados que vos querés y de manera, digamos, sostenible, cuando los resultados, como dije hoy, vienen como consecuencia de en qué persona te transformaste. Obviamente que eso se construye en el proceso, obviamente que eso te lo enseñan los golpes muchas veces. El hecho de una tras otra vez fallar, una tras otra vez no lograr lo que querés, te va dando la enseñanza de que hay algo que hay que cambiar. ¿Qué es lo que hay que cambiar? La persona con la cual te identificás. O sea, dejar de identificarte con el resultado, con el hecho de quiero bajar de peso, quiero X, y empezar a verte como que vos ya sos esa persona, vos ya sos una persona completa, ya sos una persona que no necesita, y que por consecuencia de no necesitar, al accionar de esa manera, o sea, al comer saludable o al entrenar, por ejemplo, ese resultado va a venir por consecuencia. O sea, ¿cuándo vas a lograr el resultado que querés? Cuando dejás de necesitar ese resultado.
Por ahí podés pensar, pero bueno, ¿cómo puedo no necesitar ese resultado si me veo en el espejo y no me gusto? Por ejemplo, o me veo mi cuenta bancaria y está en cero y no quiero estar así. No significa que para no necesitar el resultado tenés que tener resultado. Primero tenés que dejar de depender de tenerlo para estar bien. Cuando dejes de depender para estar bien de ese resultado, ahí es donde vas a empezar a ver el resultado. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros nos cuesta, digamos, confiar, nos cuesta sentirnos de esa manera si no tenemos una confirmación externa. Es decir, si yo no bajé 20 kilos que quería bajar, no me voy a sentir saludable. Entonces, hasta que no baje los 20 kilos, no me siento saludable. ¿Qué va a pasar? No lo va a bajar nunca. ¿Por qué motivo? Porque en realidad no funciona así. Funciona al revés, funciona cuando yo empiece a convertirme internamente en la persona capaz de lograr eso, de sentirme de esa manera. Ahí por consecuencia voy a accionar de la forma en la que lo venía haciendo probablemente, entrenando, comiendo bien, etc. Pero lo que te mueve a hacer eso ya no es la carencia, ni la necesidad, ni el miedo, sino es una expresión de expansión de tu ser. O sea, ya sos internamente esa persona saludable, que tiene un cuerpo estético, que tiene hábitos saludables, y como ya sos esa persona, inevitablemente te comportás como esa persona, entrenando, comiendo bien, como ya sabes, o en el ejemplo, como dijimos, en el área que sea, haciendo lo que hace esa persona, y por consecuencia esas acciones no las haces porque tenés la necesidad de hacerlas, y porque como te falta bajar de peso, necesito hacer esto. No, lo haces como una expresión de, como yo ya soy eso, hago eso. Y cuando vos haces desde esa expresión de expansión de tu ser, lo que obtenés por consecuencia es ese resultado que vos querés. A ver, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando conseguís ese resultado de alguna manera, si bien esto es un proceso, no es que es escalar una montaña y llegar a la cima, o sea, siempre uno va aprendiendo, va moviendo ese objetivo también. Pero lo que cambia es que vos, al transformarte internamente, no solamente transformás lo que vos creés de vos mismo, sino que transformás tus acciones, y por consecuencia esas acciones que haces después son la consecuencia de naturalmente lo que sos, ¿entendés? Entonces, de alguna forma, el resultado después mantenerlo, no te parece un trabajo, no te parece forzado, no te parece difícil, al contrario, te parece natural. ¿Por qué? Porque ese resultado es el resultado natural de lo que vos sos y de lo que vos haces. ¿Se entiende? O sea, dejás de luchar con conseguirlo. Y no es que dejás de luchar con conseguirlo cuando ya lo conseguiste, porque ahí está la trampa, ¿no? La idea es que vos te sientas como si ya lo conseguiste cuando todavía no lo conseguiste. Entonces, el hecho de accionar para lograr ese resultado va a estar impulsado por una energía interna de expansión, no de necesidad. Entonces, por consecuencia, ese resultado llega a tu vida. Y después lo mantenés naturalmente porque vos ya sos esa persona. No te cuesta trabajo, no te cuesta sacrificio, no te cuesta hacer algo que odias hacer o que te cuesta trabajo hacer. Simplemente es lo que haces por ser quien sos. Bueno, esto como te decía, a mí me pasó literalmente con mi negocio cuando empecé. ¿Se entiende? A lo primero me motivaba la carencia de que yo no estaba como quería en mi vida, en esta área en cuanto al trabajo, y el dinero, incluso, y el impacto que yo generaba en esa área. Y eso me llevó a actuar desde el miedo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Tuve resultados? Sí, y muy bueno. Pero ¿qué pasaba después? Esos resultados dependían de, como dije hoy, de sostenerlos desde el miedo a que se vayan, desde el miedo a perderlos, desde el miedo a confirmar lo que uno piensa de uno mismo, si no tenés esos resultados. Entonces, ¿cuándo empecé a transformar esto? Cuando básicamente se cae todo, de repente no tenés los resultados que querías, otra vez, volviste como a cero, por así decirlo, empezás a notar que actuando de esa manera no tenés lo que querés, o sea, la realidad que tenés sigue sin llenarte, incluso habiendo tenido resultados previamente, como dije, seguís sin llenarte. ¿Por qué? Porque te estás validando con el resultado, básicamente. Porque estás, de alguna manera, porque yo estaba así, validándome desde el resultado. ¿Y qué pasa? Cuando no tenés el resultado te sentís frustrado, te bajoneás, pensás mal de vos mismo. Porque de alguna manera estás dependiendo de eso
para cambiar, para sentirte bien emocionalmente. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuándo empezás a tener resultados realmente fuertes, sostenibles a largo plazo, incluso genuinos, ¿no? Que no dependan del control? Nadie quiere tener resultados dependiendo de tu esfuerzo y dependiendo de qué tanto sostenés eso desde el miedo a que se vaya. ¿Se entiende? Porque si no es insoportable. Yo te digo porque lo viví literalmente con mi trabajo. Lo empezás a cambiar cuando te das cuenta, como dije con el ejemplo de, por ejemplo, de perder peso, cuando empezás a darte cuenta que no necesitas eso. Y no es que tus necesidades, por ejemplo, en mi caso económicas, desaparecieron. No, estaban. Obviamente que tenés que pagar la renta, que tenés que comer, que tenés que invertir, que tenés que hacer un montón de cosas, que tenés que vivir. El tema no es que cambien tus necesidades en este caso. Lo que cambia es lo que vos sentís a través de ello. Es decir, con qué te identificás y con qué no. Si vos llegaste a un punto en el cual dejaste de identificarte con ese resultado, sabés que sos una persona valiosa, que estás completa, que estás llena y que no necesitas de eso para estar bien. Entonces, cuando le perdés el miedo a la situación en particular que estás viviendo, perdés el miedo, por ejemplo, al sobrepeso, o le perdés el miedo, por ejemplo, a no tener dinero, aunque te pase eso, dejás de tenerle ese miedo y ahí es donde empezás a comportarte de otra manera. ¿Se entiende? Como ya no tenés ese miedo, empezás a actuar sin miedo. Y cuando actúas sin miedo, actúas más desde tu propósito, desde tu expansión. Y por lo tanto empiezan a caer tus resultados. Bueno, sin mucho más para agregar, esto fue todo por este video. La idea mía era contarles un poquito más sobre lo que yo fui viviendo en mi proceso con mi negocio de coaching fitness. No porque tenga ganas simplemente de hablar de mí, sino porque la verdad, lo que yo aprendí, lo que yo fui viviendo, lo que fui pasando por este proceso, tengo la certeza 100% de que te puede ayudar, de que las puede ayudar con su proceso, con sus diferentes objetivos, porque esto la verdad es más allá del hecho de perder peso, puede servirte en cualquier ámbito de tu vida. Esto que yo fui viviendo, esto que aprendí, lo puedes tomar como analogía, como ejemplo, para que cuando estés queriendo cambiar un ámbito en tu vida, un área de tu vida, empieces a cuestionarte de alguna manera desde dónde lo estás haciendo, para que realmente empieces a cambiar, no las acciones, porque acá no se trata simplemente, como dijimos, de trabajar más horas o de hacer más dieta o de entrenar más días, sino cambiar la energía interna que te mueve a hacer esas acciones. Recién cuando hacemos eso, cuando logramos eso, es cuando el resultado que queremos lograr empieza a llegar de forma natural y sin esfuerzo. Entonces, bueno, esto fue todo por hoy. Si te gustó el video, si te sentiste identificada tanto con mi proceso como con los ejemplos que di, porque seguramente hay muchas cosas que toqué que capaz que las viviste puntual, que te ha pasado, seguro que intentaste diferentes dietas, que querías perder peso y después lo lograbas momentáneamente, después volvías otra vez a rebotar y volvías al inicio y después empezar de cero otra vez, y no sabes ni por qué te pasa. Bueno, si te sentiste identificada, compartí este video con las personas que vos consideres que les pueda ayudar, porque es la idea, ¿no? La idea es ayudar a más personas. Dale like, suscríbete si no estás suscrito al canal, que eso me ayuda a mí a crecer y también a poder ayudar a muchas más personas, que es mi propósito, que es mi objetivo. Nos vemos en el próximo video y si querés que veamos más en puntual tu caso, más específico lo que te está pasando y querés hablar conmigo, mandame un mensaje, escribime a mi Instagram, que es @enzo.trainer. Te lo voy a dejar en la descripción de este video. Ahí nos podemos contactar, podemos ver si estamos alineados y de esa manera ver si puedo ayudarte con tu proceso. Hasta el próximo video.